Así como no comprendemos la grandeza de Dios y sabemos que Dios es muy, muy, muy grande, la gracia de Dios también es muy, muy, muy grande. Así que no es solamente un favor no merecido, va mucho más allá. Cuando una persona trabaja 8 horas al día y recibe un pago justo por su tiempo, eso se llama salario. Cuando una persona compite con otra y recibe un trofeo por su desempeño, eso se llama premio. Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por sus muchos años de servicio y sus altos logros, eso se llama reconocimiento. Pero cuando una persona no es capaz de ganarse un salario, ni de ganar un premio, ni merece un reconocimiento, vemos un cuadro del favor no merecido de Dios. Esto es lo que estamos tratando de decir cuando hablamos de la gracia de Dios. La gracia de Dios es todo aquello que Él hace y que el ser humano no puede hacer. El ser humano no podía establecerse en la tierra. Dios hizo todo para que el ser humano se estableciera en la tierra. No podía tener vida por sí mismo y Dios un día, en el sexto día, Dios lo creó. La tierra ya estaba creada. Creó al ser humano y después creó un huerto para ahí colocar al ser humano. Todo eso es gracia. La creación fue planeada para que el hombre estuviera ahí. Y también es gracia maravillosa de Dios. El mensaje de hoy se titula Maravillosa Gracia. Maravillosa gracia, porque todo lo que Dios hace, amado hermano, lo hace pensando en el hombre. Lo hace pensando en el ser humano. Aún el plan de redención fue pensando en el ser humano. Pero déjame decirte que ahora que conoces a Cristo, Dios te invita a participar de su obra. Maravillosa gracia. Punto número 1. La gracia de Dios es justa. La gracia de Dios es justa. Abre tu Biblia, por favor, ahí en Mateo capítulo 20. Mateo 20. Ahí vamos a estar reflexionando hoy. Mateo 20. Y encontramos la parábola del obrero de la viña. Dice el versículo 1. Mateo 20, versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Cuando contratamos personas es para trabajar, para que hagan algo. Si contrato a un albañil es porque quiero que me construya algo. Si contrato a algún electricista es porque quiero que componga algo o que realice algo nuevo. Cuando se contrata a alguien es para que desempeñe una función. Déjame decirle que Dios, cuando usted recibió a Cristo, el Espíritu Santo le asignó un don. Y ese don, amado hermano, es su desempeño. Por lo tanto, todos son llamados a servir a Dios. Amén. Todos hemos sido llamados para servir a Dios. Usted debe de preocuparse, interesarse en saber qué don Dios le ha otorgado, qué habilidad Dios le ha otorgado. Dice el versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un
denario al día, ¿qué dice? Los envió a su viña. Somos enviados por Dios al trabajo de su obra. Usted es enviado. Y como les decía en un mensaje atrás, usted es el misionero de Dios vestido de licenciado. Usted es el misionero de Dios vestido de maestro, maestra. Usted es el misionero de Dios vestido de ama de casa. Usted es el misionero de Dios vestido de estudiante. Pero usted es el misionero de Dios donde usted se mueve. Ahí está su labor. La viña es el mundo donde Dios quiere que trabajemos. Lo hermoso que Dios siempre te va a dar tu pago. Dice el versículo que contrató a estas personas por un denario, el pago de un día. ¿Cómo está el pago de un día laboral? Unos 200 pesos. Bueno, Dios les está diciendo, te voy a pagar tu día. Y déjame decirle que aunque muchos hacemos obra por amor a Dios, llega el momento en que Dios da la recompensa. Siempre Dios te va a dar la recompensa. Siempre Dios te va a dar la recompensa. Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 11. ¿Lo tenemos? Versículo 3 al versículo 11 dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. En la obra del Señor muchas veces tratamos los problemas desde nuestra perspectiva humana. En la obra del Señor muchas veces queremos meter nuestra justicia humana. Pero Dios es justo, amén. ¿Dios es justo? Sí, claro que sí. Dios es justo. Los primeros fueron contratados por un denario. Y los segundos también. Y los del final también. Sin embargo, nuestra perspectiva humana, amados hermanos, nos mete en conflictos. Escúcheme bien. Muchas veces nosotros metemos nuestra perspectiva y queremos que Dios actúe de acuerdo a nuestra perspectiva. No es así. No es así. La Biblia dice que así como los cielos están tan separados, así de separados están los pensamientos de Dios de los pensamientos del ser humano. ¿Eso quiere decir que no pensamos?
Igual, Dios no ve las cosas de la misma manera como el ser humano las ve. Pero una cosa sí sé, Dios sí es justo. Dios sí es justo, porque nuestra perspectiva humana falla ante la perspectiva de Dios. Por eso encontramos en las historias de personajes que lo que Dios decía, eso se hacía. Y cuando Dios decía, si tú no haces esto, no hay esto. Porque Dios es justo. Y la historia del padre de familia que está contratando gente y que les dice, ¿quieres ir a trabajar a mi viña? Te voy a pagar 200 pesos. Y se fueron a trabajar a la primera hora, 6 de la mañana. 3 horas después encuentra a otra persona y le dice, ¿quieres ir a trabajar a mi viña? Te voy a pagar 200 pesos. Y se fue a las 9 de la mañana. Sexta hora, se encuentra una persona y les dice, ¿quieren ir a trabajar a mi viña? Les voy a pagar 200 pesos. Y se fueron a trabajar a las 12 y encontró otros a las 3 de la tarde y los envió a trabajar con el mismo salario, pero encontró a uno a las 5 de la tarde. Vas a ir a trabajar. ¿Por qué estás aquí? Es que nadie me contrató. Ve a trabajar. Te daré el justo pago. Y la Biblia dice que trabajó solamente 1 hora y recibió 200 pesos. Y usted dice, ¿pero por qué? Si nada más trabajó 1 hora. Sí, pero estuvo 10 horas sentado esperando para que lo contrataran. Dios es justo. Dios es justo porque a veces tú ves la hora de trabajo, pero no ves las 10 horas de espera y que posiblemente también estuvo bajo el sol esperando quién me contrata. No estoy haciendo nada porque no hay quien me contrate, no porque sea flojo. Él estaba perseverando en esperar quién lo contratara. Y a veces no vemos esas cosas, pero Dios sí, y Dios es justo. Dios es justo, porque Dios practica la equidad, hermanos. Dice el versículo 13, lea conmigo el versículo 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te agravio, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Los que estaban murmurando, ¿verdad? Pues mira, este nada más trabajó 1 hora y nosotros soportamos todo el calor del día. Y le pagaron lo mismo. Dios practica la equidad y le dice, hey, venga para acá. Cuando palabreamos, ¿en cuánto quedamos? No que en 200 pesos. Pues tenga sus 200 sus pesos y retírese. Dios es justo. ¿Sí? Vamos entendiendo. A veces queremos más. Señor, soy tu hijo. Sí, pero ¿cuánto convino Dios en darte? Somos hijos del gran rey. Es importante entender que usted no va a recibir, yo no voy a recibir más de lo que el rey haya designado darnos. A unos le dio 5 talentos, a otros les dio 2, a otros le dio
1. Yo no sé qué te ha dado Dios, pero no esperes más. Versículo 14. Lea conmigo el versículo 14. Y dice el versículo 14, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a ese postrero como a ti quiero. Y ahí entra la soberanía de Dios. Dios designa qué darte. Y no porque Dios te dio algo y al otro lo mismo, vas a tener que repelar. No, hermano. Dios es justo. Y nos ha invitado a participar de su obra. Nos ha invitado a ser parte de su obra. Y recibirá usted el pago justo. ¿Para quién estamos trabajando? Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que usted hace es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. El enemigo va a tratar de que no hagas eso de una u otra manera. Pero yo quiero decirte que Dios es justo y Él te va a dar lo justo, porque es un Dios de justicia. Dice el versículo 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Dios es bueno. Dios es bueno y te da lo que usted, amado hermano, necesita. A veces queremos que no lleguen conflictos a nuestras vidas, pero Dios es bueno. Y cuando permite conflictos es porque algo está moldeando en tu vida y tienes que entenderlo y decir, Dios es bueno. Somos privilegiados porque Dios pone su vista en nosotros y dice, fulanito tiene muchas espinitas, se las voy a quitar para que ya no ande de contencioso, ¿verdad? Fulanito tiene muchas piedritas para que ya no ande de áspero, se las voy a quitar. Y nos mete en el crisol. Si el oro hablara, ¿qué dijera? Yo creo que no dijera mucho, gritaría. Porque el fuego, amado hermano, lo purifica. Y nosotros tenemos que decir, Dios es bueno, porque ha puesto su vista en nosotros. Es un privilegio y mi vida la está moldeando. Aunque en el proceso gritemos, lloremos, nos angustiemos y lo demás que sigue con hemos. Pero cuando volteamos después de un tiempo, podemos decir, yo era, tiempo pasado, esto y ahora soy así. Entonces vemos la obra de Cristo en nuestras vidas. Y podemos decir, Dios es justo, Dios es bueno. Amén. Dios en su bondad, amado hermano, nos da lo que considera que es justo y lo que necesitamos, incluyendo enfermedades, incluyendo problemas, incluyendo crisis. Dios es justo. Abre tu Biblia en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Primera a Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Está en pantalla. Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Y usted ha de recibir, amado hermano, lo justo. El que siembra mucho, mucho recoge. El que siembra poco, poco recoge. Dios es justo. Dios es justo. ¿Para quién trabajamos? Para el Rey de Reyes. Dios es justo.
Dios es bueno. Desafío. Confíe en nuestro Dios que es justo y bueno. Amén, hermanos. Confíe en ese Dios justo y bueno. Punto número 2, maravillosa gracia. La gracia de Dios es generosa. La gracia de Dios es generosa. Y déjame decirle que Dios te ha dado muchas cosas que no lo mereces y hay cosas que te las ha dado en abundancia. Amén. ¿O Dios no ha sido bueno con usted? Claro que Dios nos ha dado muchas cosas y hay cosas que nos ha dado en abundancia. Porque sin la generosidad de Dios, ninguna vida hubiera sido posible. Escúcheme bien. Sin la generosidad de Dios, ninguna vida hubiera sido posible. Ayer estábamos viendo un documental y Raquel decía, Dios construyó un planeta autosustentable. Y yo decía, sí, es cierto. Hasta animalitos creó Dios para todos los desechos. Se muere un animal, hay animalitos que lo desintegran y ahora le vuelve a hacer abono. Aún los desechos de los animales van, hay animalitos que lo agarran y lo hacen abono. Y cuando vemos todo ese ciclo que Dios formó, verdaderamente encontramos un planeta autosustentable. Entonces yo puedo decir que la generosidad de Dios es muy grande, porque nada, ninguna vida fuese posible sin la generosidad de Dios. Si Dios no fuese generoso, no habría salvación para el ser humano. Sin embargo, antes de la creación, Dios tenía el plan de la salvación. ¡Qué generosidad! Y vuelvo a repetir, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, pero no alcanzo a entender la grandeza de lo bueno. Mi cacahuate no me da. Le hace falta muchos gigas, megas, terabytes para poder entender la grandeza de lo bueno y generoso que es Dios. ¿Sí? Porque el máximo regalo de Dios es que Él vino y vivió una vida verdadera y perfecta, generosa, para servir y salvar a cada persona que cree en Él. Porque Él se pudo haber quedado en su trono de gracia y decir, bueno, ser humano, como no has querido seguirme, pues te vas al infierno. Estuvo a punto de hacerlo. Padre, ¿no hay otra forma de salvar al ser humano en el Getsemaní? ¿Se acuerda? La cosa estaba color de hormiga en el Getsemaní, pero él exclama, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y encontramos la bondad y la generosidad de Dios. Dios es muy bueno. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Ya lo tenemos en pantalla. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios es generoso. Dios en su generosidad nos invita a unirnos a su viña. ¿Quieres trabajar? No lo veas como imposición. Y a veces dejemos, ay, trabajo.
Es un privilegio servir al Rey de Reyes. Y a veces le queremos sacar la vuelta. Pero te voy a decir algo y quiero que te quede muy presente. Hay cosas que nunca las vas a recibir si no estás inmiscuido en la obra de Dios. Hay cosas que nunca vas a recibir si no te inmiscuyes en la obra de Dios. Porque esta parábola nos está enseñando la generosidad de Dios. Pero ¿en dónde está siendo puesta en práctica? En las personas que están yendo a la viña de el Señor, al trabajo del Señor. Cuando somos generosos nosotros, es porque nuestra vida está reflejando el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas? Y esa generosidad de Dios se refleja también a través de nosotros. ¿Dónde lo vas a reflejar? En la obra del Señor. Ahí lo vas a reflejar en la obra de el Señor. Muchas veces la gente cambia de perspectiva. ¿Cuánto me van a pagar? Aguas. Pastores, líderes de iglesia, miembros de iglesia, cuando ponen sus ojos en el signo de pesos, ya se echó a perder el asunto. Dios es generoso y no está esperando nada a cambio de ti. Cuando Él te da por amor. Pero cuando nosotros nos volvemos, amados amantes del dinero, tenemos problemas, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Si yo soy generoso es porque Dios es generoso conmigo. La generosidad de Dios tiene que fluir a través de cada discípulo que sigue a Cristo. Es importante entender esto. Si no soy generoso, hay un problema ahí en mi relación con Dios. Cuidado. Tengamos cuidado. Al principio te dije que Dios te ha dado un don. Y yo quiero decirte que Dios nos ha llamado para ser bendecidos, pero para que seamos de bendición a otros. Dios es generoso y te bendice, pero para que tu vida sea de bendición para otros. Es importante que usted lo entienda, porque Dios nos hace partícipe de su obra de redención para alcanzar a otros. Y es importante que usted entienda esa parte. Dios no nos llamó solamente para que estemos aquí sentados. Aquí viene a recargar la pila. Así como el celular se le agota la pila y conecta al cargador, a la fuente de energía y vuelve a cargar la pila. Ese es el momento. Estamos recargando la pila hoy domingo. ¿Para qué? Para que durante la semana Dios obre a través de cada uno de nosotros. Y el próximo domingo volvemos a venir a qué? A recargar nuestra pila. Pero yo los invito a la oración. Recargo una pila más rápido ahí, fíjese. Sin embargo, ay, oración. Pastor, es que es aburrido. Para mí no es aburrido. Platicar con el Rey de Reyes es lo más hermoso. ¿Sabía usted que los grandes milagros se han hecho en los cultos de oración? Yo no sé cómo es su relación con Dios, pero es importante, amado hermano, que su relación con Dios esté bien. Le pregunto a usted, ¿cómo está su pila? ¿Ya está en rojo? Uf, es que decir que ya.
o está en verde. ¿Cómo está su pila? Porque Dios es generoso y Él te quiere llenar al máximo, pero usted tiene que escuchar la voz de Dios. ¿Por qué le digo que tiene que escuchar la voz de Dios? Porque cuando fue con el primero le dijo, oye amigo, ¿quieres ir a trabajar a mi viña? Te voy a pagar el salario mínimo de 200 pesos. ¿Quién está hablando? ¿No es el Padre? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? ¿Qué te ha dicho? Acepta la invitación de Dios de trabajar en su obra. Ese es el desafío. Escuchemos a Dios y aceptemos. Un día recibiremos un galardón. Yo siempre digo que muchos van a recibir su corona y van a brillar sus piedras, pero el que no hizo nada le van a brillar los ojos nada más. ¿Qué va a recibir? Sin embargo, Dios nos invita a participar en su obra. Vamos a orar y pregúntele al Señor, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Pero dele un tiempo a Dios. No piense, deje que la voz de Dios trate con usted. Oremos. Dios, gracias por esa gracia maravillosa que ha sido desplegada desde la creación del mundo. Gracias, Dios, porque tu gracia, porque usted es justo y generoso. Gracias porque nos invitas a participar de tu obra. Pero quiero, Dios, que trates con cada uno de nosotros en este momento. Tu Espíritu Santo nos hable. Tu Espíritu Santo, Señor, nos diga qué es lo que quieres que cada uno de nosotros haga. Me quedaré en silencio un momento para escucharte. Padre, como persona, como familia, como iglesia, nos ponemos en tus manos. Dirígenos ante todo. En el nombre de Cristo. Amén. Si Dios no le ha dicho nada, siga orando en casa, siga usted pidiéndole a Dios esa guía y esa dirección. Dios es bueno. Amén. Dios es justo. Amén. Dios es generoso. Que Dios les bendiga.